Bienvenidos a este video, donde el terror y lo paranormal se encuentran. Si te gustan las historias de miedo, quédate, porque esto apenas comienza. ¿Qué piensan ustedes del diablo, ah? ¿Qué se les viene a la mente cuando se habla del diablo? Buenas noches, la Mega. Señor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias, amigo. Bueno, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Y qué le sucedió a usted? Esta noche pues quería compartirles mi historia. Resulta pues de que yo vivo en el campo. Entonces, una noche me sucedió de que salí a caminar hace tarde de la noche. Y entonces, cuando iba caminando, sentí como el aleteo de un ave muy grande. Sí. Y entonces, en ese momento, pues yo quedé paralizado, porque, sentí una energía muy pesada. Y después de eso, sentí como cuando una mujer, como la risa de una mujer, como así a carcajadas. Y entonces, pues yo le conté a mi mamá la historia y pues ella me dijo pues que había sido una bruja. Lo oigo, Dani, saludos desde la Ciudad Blanca de Popayán. Ah, ¿qué más, hermano? ¿Bien o no? Bien, Dani, mucho gusto. Bueno, Yo era bienvenido. para contar una historia sobre el diablo. Un día en Popayán una mujer le decía a la mamá que no saliera, y ella le dijo, así hoy voy a bailar con el diablo. Y precisamente en una discoteca llegó el hombre, usted sabe que el man es muy pinta, y salió a bailar con ella. Y ella le dijo, el diablo le dijo a ella, no me vaya a mirar a los pies. Y ella cometió el error de verlo a los pies y hasta ahí llegó. Aparecen las fotos donde se aparece muerta quemada porque lo vio a los pies. Esa era mi historia. Gracias, Dani, de Popayán. Hola, buenas noches. Bienvenido, amigo, al Cartel Paranormal. ¿Y qué le sucedió a usted? Gracias. Pues mire, yo soy militar retirado, fui oficial del ejército y en algún momento, estando en mi primera unidad en un batallón en Barranquilla, me sucedió una situación muy particular. Yo en la habitación donde yo dormía con un compañero y un oficial más antiguo, dormíamos los tres en esa misma habitación. Mi cama, digamos, entrando a la habitación, mi cama quedaba al lado derecho, pegada a una ventana, que esa ventana nosotros la manteníamos abierta porque la brisa del Magdalena pues nos refrescaba la habitación. Al lado de mi cama, pegado a la pared, yo tenía un mini componente en ese entonces, y encima tenía yo el manual, ¿ve? De instrucción. Esa noche yo llegué de hacer una actividad militar y yo estaba solo en la habitación. Yo normalmente, yo llegué a la habitación, me cambié, me acosté. Yo normalmente siempre me enseñaron mis padres a echarme la bendición antes de acostarme. Esa noche pues yo llegué cansado, me acosté. Yo normalmente dormía boca abajo, porque yo con el rabo del ojo veía el reloj del mini componente y de ahí yo podía mirar la hora para levantarme. Entonces esa noche yo me acosté normal. Cuando un momento a otro yo me desperté sobresaltado, sentí un peso en mi espalda. Yo no podía respirar, no podía hablar, no podía gritar. Miré con el rabo del ojo, miré hacia el mini componente y vi en la hora, faltaban 20 minutos para las 12. Posterior a eso, yo vi una silueta oscura, negra, que estaba sentada, y yo veía sentada frente al mini componente, y yo veía cómo esa silueta pasaba el manual, pasaba las hojas del manual. Yo, como le digo, traté de gritar, se me quedó, el grito se me quedaba en la garganta, no podía, yo temblaba el desespero por quererme liberar. Cuando ya hubo un momento en que me pude dar la vuelta, Sí.
yo me senté en la cama y era como si me hubieran echado un baldado de agua fría, de agua, valga la aclaración, en la cama, que estaba totalmente mojada, y observé el reloj, eran las 12:20 de la noche. O sea, habían pasado como 40 minutos de esa situación como tal. Entonces ese es uno de los eventos que me sucedieron. ¿Y le sucedió en esa ocasión o de pronto volvió a experimentar o recientemente ha vuelto a experimentar algo similar? No, me pasó bueno, me ha pasado como en 2 ocasiones, 3 ocasiones yo creo. En otra estaba en el Caquetá, también estábamos pues haciendo un patrullaje y yo estaba acostado en mi hamaca, eran como las 11 de la noche y yo escuché cuando el centinela empezó como a madrear, ¿sí? ¿Qué madre aquí, güey? No sé qué. Entonces yo pensé, claro, yo me asusté, yo estaba de comandante de esa unidad. Yo me levanté inmediatamente, salí con mi fusil y me acerqué a donde el centinela y le dije, ¿qué le pasó, hermano? ¿Por qué? ¿Quién se metió o qué? Entonces él me dijo, no, estése tranquilo, me nombró ahí por el grado. Mi teniente, quédese tranquilo, pero ayúdeme a espantar a esa vieja. Y yo, ¿pero cuál vieja? Y me dijo, mire, la está ahí aquí en el árbol que está aquí a frente mío, como a 10 metros. Yo trataba pues de mirar en esa noche, en esa oscuridad, yo decía, pero yo no veo a nadie. Me dijo, mire la que está ahí en la primera rama, está en la primera rama. Entonces yo subí la mirada y efectivamente había una figura de una mujer, pero se le notaban unas alas. Sí. Pero era oscura, sí, se le veía la imagen negra y el centinela me decía, mire todo lo que me ha tirado aquí al puesto. Y sí, habían varias como fruticas que le había tirado al puesto, al centinela ahí, y le había tirado piedras. Entonces yo le dije, pues yo me quedé asombrado y me dijo, y yo le dije, ¿y eso qué? Y me dijo, pues es la bruja que viene, que me está jodiendo acá, que me está molestando, y he tratado de espantarla. Y dijo, prendamos la madrazos, y empezamos a madrearla, y esa silueta esa figura se fue saltando entre las ramas, y se fue como aleteando y chillando, como un chillido todo raro, y salió y se fue. Le hago una pregunta, ahí en el ejército, ¿es común o es normal que los militares usen protecciones de pronto contra estos espíritus, contra estas brujas, contra estos seres? ¿Es habitual que alguien diga, mire, échese esto, cargue esto, hagamos alguna cosa, hagamos oración, algo o no? Pues no normal, no todos. Sí lo sé porque en algún momento también me pasó una situación muy, digámoslo como sorprendente, porque sé que los bandidos sí usaban eso de que se rezaban o que se usaban diferentes métodos para que de pronto uno no los detectara, que de pronto uno los podía tener al lado o nosotros, digamos, la tropa podía estar al lado de ellos, pero uno no los veía porque ellos utilizaban esos brujos y todo para que los volvieran invisibles ante el enemigo. Eso sí nos pasó, como le digo, me pasó en alguna ocasión también, en donde montamos una emboscada a unos bandidos de estos, y especialmente un cabecilla, y ese señor, me acuerdo tanto que yo estaba en el primer grupo de reacción, el señor estaba en una casa, en una finca ya metido en el monte, y él salió, nosotros estábamos escondidos en la maleza, él salió como a un balconcito que tenía la casita con un tinto y se quedó mirando como hacia donde estábamos nosotros, pero pues nosotros estábamos cambuchados ahí, mezclados entre la maleza. Entonces yo decía, no, pues no nos está viendo. El tipo entró, volvió y salió, volvió y entró, y cuando volvió a salir ya se nos vino de frente disparándonos con 2 pistolas. Me acuerdo tanto que él tenía 2 pistolas en la mano y salió disparándonos. Claro, nosotros reaccionamos y empezamos a dispararle. Mire, yo no le miento, yo estaba estábamos como unos 5 soldados tendidos en hilera frente a él, todos le disparamos, el tipo no cayó, el tipo pasó por encima de nosotros y se voló. Entonces, ¿cómo sucedió? Pues ya después de un soldado también que tenía yo, que era como por allá
del Amazonas decía que de pronto era que se había rezado para que no le pasara nada, y ese sujeto se nos voló en esa ocasión. No pudimos atraparlo ni mucho menos darlo de baja, pero era por eso. Pues digamos que entre los soldados no es tan común, pero sí, digamos, uno se va más como por lo religioso, ¿no? Por Dios, por la cadenita de la Virgen, ¿no? Que el escapulario, eso es lo que uno más utiliza como tal. Pero esas son situaciones que quería pues narrar en esta noche. Buenas noches. Buenas noches, señorita, ¿cómo me le va? Bien, sí señor, Stephanie es mi nombre. Stephanie, gracias y bienvenida. ¿Qué quiere contar usted? Bueno, yo le quiero contar hace como unos, ¿qué le digo yo? Unos 10 años. Me sucedió algo con mi mamá. Yo tenía como unos 12 años. Entonces, en ese tiempo vivíamos como en unas fincas y como al pueblo siempre eran como unas 2 horas. Entonces, en esa finca siempre decían que aparecía, porque en ese tiempo había mucho, pues, gente así como guerrilla y cosas así, y que habían matado a un soldado. Entonces, que le decían que le decían el embotado. Entonces, en ese entonces, pues en esas fincas no había luz ni nada. Entonces, eso fue como para un diciembre, pues mi mamá y yo nos quedamos solas. Y el de la finca estaba ebrio. Entonces, nosotras nos gusta jugar mucho póker. Y resulta que nos llegaron las 2 de la mañana. Y esa finca pues era muy silenciosa, eso no se escuchaba pues absolutamente nada. Entonces mi mamá dice como que ya vienen los muchachos. Porque escuchamos que salía alguien como de un caño. Sí. Entonces se escuchaba como cuando las botas de una persona están llenas de agua. Y empezó a subir como unas escaleras que subían casi a la loma donde estaba la casa. Entonces mi mamá se puso nerviosa y dijo, no, eso no suena como los muchachos porque se escucha mucho silencio. Entonces nosotros teníamos una velita como en un platico y estábamos en la cama sentadas jugando póker. Y la casa donde vivíamos era de madera y entonces las rejitas entraba como la luz de la luna. Y resulta que cada vez el sonido se hacía más cerca, más cerca. Y cuando estuvo cerca, así como cuando el silencio invade, pero horrible, se sintió un frío. Nosotras como que nos quedamos así paralizadas y yo sentía que el corazón me palpitaba a 1000. Entonces mi mamá como que me dijo así, como que silencio. Y él se paró justo al frente de la puerta de nosotras y el reflejo que daban las rejitas se podía ver como una persona, pero no se le veía la cabeza. Y yo toda mi vida he vivido con ese trauma y yo le tengo un miedo a la oscuridad porque, o sea, lo vimos así claramente a través de las rejas porque como había luna, entonces se miraba muy claro. Y anduvo por toda la casa. Nosotras estábamos despiertas, literal como hasta las 4 de la mañana no pudimos dormir. Y ya cuando iba saliendo como el sol, él cogió como camino, así como hacia la carretera y se escuchaba. Pero durante todo ese tiempo se escuchaban ruidos en la cocina, como si hubiesen tumbado todo lo de la cocina. Luego se fue a una hamaca que había como en un kiosquito y se meció. Y como eran de esas, así como que se sube y eso chirrea y duró como 1 hora que se mecía. Y eso fue horrible. Y duró como hasta las 4 y ahí se fue. Y eso fue, o sea, esa es como una experiencia y yo toda mi vida yo he dicho, wow, o sea, son cosas que uno a veces no espera que le pasen. Hola, buenas noches, Dani. Buenas noches, señorita, bienvenida. ¿Y qué nos quiere contar?
Muchísimas gracias, Dani. Te hablo desde Armenia, Quindío. Qué bonito lugar. Adelante. Sí, Dani, mira, te cuento una cosa. Pues desde hace muchos años, Dios me condujo por caminos misteriosos, caminos intrincados. Yo soy vidente y soy medium. Pues tengo historias para contarte habidas y por haber. En realidad, pues las historias casi siempre las saben, son mis familiares más cercanos. Precisamente ahorita se estaba escuchando y me recordé, yo tengo un hijo y mi hijo tuvo un accidente hace como 3 años y en la habitación hubo un momento que bueno, fueron a buscar porque tenían que practicarle, hacer una evaluación, una tomografía. El área de la tomografía quedaba como te digo yo, en la parte de los sótanos de la clínica. Ese es un lugar bastante oscuro, húmedo, eso es tenebroso más o menos. Entonces, cuando lo ingresaron me dijeron, señora, no puede pasar, tiene que retirarse. Yo, bueno, comprendí y me quedé sola en el pasillo. Eran como 2:30, 3 de la mañana, era de madrugada, no sé por qué siempre era esa hora que lo iban a buscar para hacerle la tomografía. Bueno, el caso es que había una puerta, esa puerta yo creo que era un área de esas, un área pequeña destinada a las cosas de aseo y todo eso, y estaba entreabierta la puerta. Y obviamente no había personal por ningún lado, yo estaba sola en el pasillo, la hora, 2:30, 3 de la mañana. Y bueno, eso siempre me ocurre en todos lados. Aparece una entidad, pero nunca dio el cuerpo, o sea, nunca salió, sino me llamaba desde la ranura de la puerta, lo que estaba abierto, se asomaba y me llamaba. Y me daba con una voz de hombre, de caballero, y me decía, ven, pero ven, acércate. Y yo, pues, en ningún momento, pues, sí tuve algún temor, pero ya finalizando le dije, ¿para qué? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y me volteaba, intentaba no verlo, y nuevamente me decía, pero ven, acércate. Bueno, normalmente cuando ocurre esto, me ocurre a mí, y suelo decírselo a las personas, invoquen 3 veces a Jesús de Nazaret, pero 3 veces, con fe y con firmeza, en nombre de Jesús de Nazaret, ¿qué quieres? Cuando tú invocas 3 veces a Jesús de Nazaret, eso desaparece, se va por completo. Tuve la intención de hablar con el muchacho, el camillero, la persona que lo llevó era un muchacho, le digo yo que 20, 25 años, pero en realidad no quise alertarlo porque pues un horario de trabajo bastante fuerte, solo, y un espacio tan frío, tan terrible, no, realmente eso no me gustó. Bueno, pero esa es la historia. El asunto es que hay que tomar en cuenta que en los hospitales, cementerios, inclusive en los andenes de las mismas calles, hay energías residuales. Párnaga, buenas noches, ¿cómo está? Bien, señor, bienvenido y escuchamos su historia. Creo que sí. Esta historia es en Fredonia, Antioquia. Es en una finca que es aquí cerca del pueblo, pues 1 hora y media. Nosotros llegamos acá de pequeños, llegamos con mi papá y con nuestros abuelos. Resulta que la finca está dividida como en 3 casas, una en la parte de arriba, una del medio y una abajo. Con el paso de los días, todo normal. Y el abuelo de nosotros vivía en una finca en la casa de arriba. Y a ellos se le empezaron a pasar como cosas así paranormales. Decía que en las noches pasaba como un caballo con un hombre y le daba golpes a las paredes. También aclarando que ellos son cristianos, mi abuelo era cristiano. Entonces le empezó a pasar muy recurrido y empezó pues como a comentarle a mi papá, a todos acá en la casa. Y él pues decía que le empezó a pasar ya todos los días. Un día el abuelo dice que él salió en la noche porque él tenía como una hora en sí, salía como a las 12, de las 12 a la 1 salía prácticamente todos los días. Entonces el abuelo contó que él un día de esos lo esperó, se quedó por ahí como en la noche, lo esperó y como que le salió. El abuelo dice que él no vio nada, pero que sintió una energía muy pesada y él pues se quedó inmutado, no se pudo mover ni nada.
Contando ya eso, después del abuelo haber contado eso, ellos se fueron. Ellos se fueron de la finca y quedamos nosotros. Nosotros pasamos a ir a la casa que ellos estaban viviendo. Pero a nosotros en ese momento no nos estaba molestando nada y no nos pasó nada, como que no estaba saliendo ni nada. Era más que todo como con el abuelo. Algo así, algo que sí nos pasó a mi hermanito y a mí, que nos parece muy curioso. Yo tampoco soy de creer en fantasmas y esas cosas, pero eso sí me pareció muy curioso. Y es que un día nosotros nos quedamos en la casa, papá y mamá se han ido a otra finca por acá en la vereda. Está el hermanito y yo por ahí en la cama, estábamos viendo televisión tranquilos. Cuando de la nada nosotros sentimos que, como si hubieran llegado ellos, abrieron la puerta, cogieron la silla, se sentaron. Y entonces yo le dije incluso a mi hermanito, hey, vaya a mirar a ver si traigo mecatico para ver si podemos sacar alguito. Cuando él salió y fue y no había llegado nadie. Yo estaba ahí, pues no había nada. Y mis papás llegaron 15 minutos después. Bueno, y Andrés, y usted dice que no cree en estas cosas, ¿qué explicación le dio a ese suceso? La verdad a mí se me hizo muy extraño. Yo lo único que pude pensar fue como que fue el viento o algún animal, pero la verdad no había nada. Pero sí fue muy raro porque es que haga de cuenta que había entrado una persona, cogió la silla y la arrastró y la acomodó en el escritorio. Como mi papá tenía esa rutina, él cogía la silla, la ponía en el escritorio, ponía a leer la Biblia. Bueno, el caso es que ya tiempo después, a nosotros un vecino de por acá de la vereda, que es un viejito, porque esa finca es muy vieja, esa finca tiene como 100 años. Entonces el viejito nos comentó que acá había un man él había matado, como que a él también le había ocurrido lo mismo. Él dice que él estaba cuidando la finca y que sentía como un hombre en un caballo y que lo estaba molestando. Bueno, el caso es que en esta misma finca, como te dije, mis papás eran cristianos, ellos son cristianos. Sí. Acá un día bajó un pastor de la iglesia evangélica, bajó con la mujer, que era muy amigo de mis papás, se quedaron aquí en la casa y la mujer de él estaba dormida en la noche normal y ella en la mañana amaneció aruñada y ella le dijo a mi papá, ella le dijo que había algo ahí que no quería que estuviera, pues que algo estaba como que se fueran de ahí, que se fueran de esa casa. Aunque a nosotros, la verdad, o sea, yo le soy sincero, nosotros nunca hemos tenido así como algo que yo diga, me pasó esto y lo otro, no. Pero si a otras personas les pasó, por ejemplo, a esa hermana que te comento, amaneció aruñada y ella decía que había algo que no quería que estuvieran acá en la casa. Oiga, Andrés, y reitero sí. Lo que usted decía, que usted no cree en estas cosas, entonces de pronto lo que le ha sucedido a sus parientes, personas cercanas, ¿usted cree que todo es mental y que de pronto eso de amanecer aruñada fue su propia hermana la que se causó las lesiones? ¿Usted a todo trata de buscarle siempre una explicación o ha habido algo que usted diga, uy, en esta sí quedé corchado? La que yo le digo que quedé muy corchado fue la que te comenté que estaba con mi hermanito, sí. Que la verdad, o sea, yo le trato de dar una razón muy lógica, pero eso fue demasiado raro, o sea, aún haciéndole una lógica es muy raro, porque, o sea, literalmente es como si una persona hubiera entrado, hubiera cogido la silla, la arrastró, y como usted siente cuando alguien llega, así fue. Que en ese momento a mí sí me pareció pues como muy raro, la verdad. Que yo incluso en ese momento, por molestar, yo decía con mi hermanito, y yo, fantasma, aparezca, pues, que para ver esto y lo otro. Pues obviamente así en sentido de broma. Pero es curioso, es porque aquí a los familiares y conocidos que han sido cristianos sí les ha pasado mucho con esa cuestión que te comento. Por ejemplo, esa hermana, la cuñada de mi hermano, ellos también son cristianos y ella también le pasó. Ella dice que un día ella se quedó sola acá en la casa, todos nos fuimos a andar y le pasó lo mismo que te comenté, que ella dice que sintió que habíamos llegado todos nosotros, que los perros incluso iban ahí, como si hubiéramos llegado todos nosotros y no había nadie. Bueno, esta historia me pasó a mí. Cabe aclarar que antes de que eso me pasara a mí, yo no creía en brujas ni en cosas, porque como dicen por ahí, hasta no ver, no creer. Esto pasó cuando yo llegué hace más o menos 2 años a vivir aquí a Bogotá.
Bueno, yo llegué aquí, conocí a un chico, empecé a salir con él y pues mi familia casi desde siempre ha sido como muy católica y pues yo también, porque a mí de chiquita mi abuela pues siempre me inculcó mucho el catolicismo, mejor dicho, la más católica. Yo empecé a soñar como con una persona, pero yo como que no le veía la cara a la persona, pero detrás veía como una figura que era como el diablo, por decirlo así. O sea, yo siento que esa era como un demonio, algo horrible. Bueno, el diablo. Entonces, bueno, yo como que empecé y eso empezó como a ser muy recurrente hasta que todas las noches yo empezaba a soñar con esa persona, pero no le lograba ver la cara y veía que era como, lo que sí veía claramente era una figura demoníaca atrás. O sea, era como, no sé ni cómo describir, era algo horrible. Haz de cuenta que una película de horror, pero como que lo que muestran mucho más feo. Entonces, yo como que, no sé, pasó algo con ese chico, yo no volví a salir más, como al mes y medio, yo aquí en mi casa en Bogotá, en mi apartamento, empecé a sentir cuando estaba dormida como cosas, como que me tocaban y eso. Bueno, normal, yo dije, no, de pronto es parálisis de sueño, o es que yo estoy, no sé, suponiendo cosas o algo, bueno, nada. Cuando como que a los 15 días de que me empezó a pasar eso, yo empecé a aparecer como con moretones, como con aruñadas, era como más frecuente lo que yo sentía que me tocaban, como mejor dicho, yo dije, de pronto es mi mente o algo, pero ya al verme las marcas y eso, yo dije, no, eso es algo como que yo dije, no, ya estoy serio, es algo que está pasando. Llamo yo a mi abuelita, a mi familia y me empiezan a decir que es el diablo, que es un incubo, bueno. Me dijeron, no, véngase para Ibagué, al Tolima, buscamos una chamana, bueno, no sé, me llevaron por ahí donde una señora, y la señora llega y me dice, eso no es que usted esté imaginando nada, que usted no se está imaginando nada, mamita, ni nada. Lo que a usted le pusieron, usted salió con tal y tal persona, en tal y tal parte, o sea, la señora fue súper exacta con la información, me dio descripción física de la persona y efectivamente concordaba con los rasgos físicos pues del chico. Él me dijo, usted no sabe con qué brujos que se metió, me dijo, esa persona tiene un alto rango con el diablo. Y yo quedé como, pues, yo no creo, yo dije, no, o sea, pues, no sé, hasta ahí como que me quedé rayada. Pero entonces la señora me dijo, usted se metió con alguien y lo que usted no está sintiendo no es un incubo, sencillamente es que el man se está, como por decirlo así, teletransportando como si fuera un incubo a eso. Como que sí, como que a tocarla, como que eso es él que hizo como, o sea, según lo que le entendí, el man hizo un pacto como con el diablo, como con unas sectas satánicas y por eso era como que podía teletransportarse. Me dijo, esas marcas, eso que le aparece es usted, eso es él. Y sí, efectivamente yo sentía que me tocaban las partes íntimas, o sea, muchísimas cosas. Conclusión, para poderme liberar de eso fue todo un proceso súper fuerte. Yo duré más o menos como 3 meses y medio. La señora me ayudó, me mandó a hacer, mejor dicho, que no me hizo hacer y deshacer para que se me quitara eso. Y me dijo, usted tiene que, me dijo, si esto no funciona, usted tiene que irse del país o algo, porque a cualquier parte que usted se vaya, así esté en Bogotá, cámbiese de casa, haga algo, porque si no va a seguir, porque ya llegó un punto en que también aparecían marcas en el cuello, eran como que se empezó a poner más fuerte, me aparecían aruñones y marcas más y más fuertes, mejor dicho, fue súper duro. Entonces como que, no sé, o sea, como que quedé como en shock un tiempo. Me tocó ir a muchas misas, incluso me tocó ir a, la señora, una de las cosas que me mandó fue que me tocaba ir a 7 iglesias católicas y en cada de esas 7 iglesias católicas a las que fuera, bendecir el agua bendita, o sea, llevar una botella y que en todas me hiciera como que bendicieran el agua bendita y eso. Entonces como que al final yo como que, no sé, porque esa persona traté, incluso me dijo, esa persona a usted le tiene un entierro. Son las cosas que ahora que me acuerdo, me dijo, esa persona a usted le tiene un entierro en tal y en tal parte, pero usted no puede ir a tocar eso. O sea, dijo, a usted le llega es porque él tiene como un muñequito, como una cosa enterrada en un cementerio, ¿sí? Me dijo, usted no puede ir a tocar eso, toca que vaya alguien de su familia o alguien, no sé, que tenga mucho como que rango, que sea más espiritual que usted y vaya y saque eso. Literal, entonces, según, o sea, yo creo que, o sea, no me quisieron decir quién fue de mi familia, fue una persona de mi familia, yo sé, no sé si un tío o una tía, pero fue alguien de mi familia. Entonces como que sacaron el entierro y eso, y por eso, y después de eso fue que me mandaron el agua bendita y eso, pero sí fue fuerte, o sea, por fin pude descansar después de que sacaron eso, fue un proceso, pues yo todavía sigo como con cosas como que, no sé,
como que sigo en shock porque yo no creía en eso y aún como que me resisto a creer que humanamente eso me pasó, pero sí fue algo muy fuerte y pues ya, esa es mi historia. Sí, señor. Buenas noches, Dani. ¿Me escucha bien? Adelante, Joffrey, perfecto, cuéntenos. Bueno, Dani, la historia mía empieza desde que yo tenía 11 años. Yo vivía acá en el Popular, donde estoy viviendo pues en estos momentos. Sí. Mi madre y mi padre pues deciden irse para San Antonio de Prado, para una vereda que se llama La Candela. San Antonio de Prado, en todo el parque coges un chiverito que se va hasta una vereda que se llama La Candela. Y de La Candela empezás a subir la montañita y eso te lleva hasta el Cerro de las Tres Cruces. Nosotros pues, mi mamá y mi papá pues se encendieron pues alarmas para montar una carbonera. Una carbonera pues donde se hace carbón de leña. Yo tenía por ahí 12, 13 añitos cuando yo empecé a entrenar en el parque, en San Antonio de Prado. Empecé a entrenar fútbol. Ok. Y yo todos los días pues jugaba normal, iba a entrenar, me devolvía. Y yo cuando iba a empezar a subir la montañita, yo en ese entonces yo no tenía moto. Yo cuando iba a empezar a subir la montaña, yo sentía como si vaciaran pues una volqueta como con baldosas, pero yo personalmente eran dos cosas: estaba muy niño y no le prestaba pues como mucha atención, y bueno, normal, y pasó el tiempo y yo cumplí por ahí 15 años y una vez le dije a mi mamá: bueno, ma, yo me voy a ir porque voy a hacer unas cosas pues. Y mi madre dijo: no se vaya, quédese acá ya que va a salir a esta hora. Y yo no le hice caso. Y me fui. Estuve pues con unos amigos en San Antonio de Prado. Sí. De venida cojo yo el chiverito. Cogí el chiverito hasta la vereda La Candela. Y yo paso el puentecito. Yo le voy a decir una cosa, Dani: cuando yo empiezo atravesar el puentecito con la cascadita de agua, yo empiezo a sentir en mi cuerpo como si fuera el cuerpo mío rechazándome. ¿Sí me entendés? Joffrey, ¿usted se me puede alejar un poquito del micrófono? Sí, señor. Eso, Ahí. vale, gracias, muy amable. Listo. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Meteme allá. Y yo empiezo a subir. Resulta y sucede que para uno subir a la carbonera, pues donde teníamos la empresa, pues la microempresa de carbón, hay que subir 1, 2, 3 curvas. Yo subí la primera curva, la subí yo normal. Yo soy muy creyente en Dios, pues, en Jehová. Okay. Y yo no ando en religiones ni nada, pero soy muy creyente en Dios. Sí. Cuando yo paso la primera curva, se me viene el pensamiento de mi mamá, porque yo empecé a sentir terror. Y mi madre me dijo que no me fuera para ningún lado. Y yo empiezo a invocar a Dios. Yo: Señor Jesús, no dejes que me pase nada. Y sigo subiendo. Al momento de llegar a la marranera, que es para la segunda curva, para subir a donde nosotros teníamos la carbonera, son 3 curvas. Y en la segunda curva hay una marranera. Y yo tengo pues muchos conocidos de ahí. Resulta y sucede, hermano, que cuando yo cruzo la segunda curva, un bebé llorando y tocando un timbre. Eso me dio un escalofrío y empiezo yo a correr. Cuando yo empiezo a correr, yo noto en mí pues como si tuviera pánico y como si tuviera pues miedo. Y yo no, me detengo. Yo corro por ahí unos 15, 20 metros. Era tarde ya de la noche, pero yo me detengo. Yo no puedo dejar pues que cualquier bobada a mí me alce pues al terror. Resulta y sucede que para pasar
la tercera curva es como cuando vos vas, por ejemplo, por la montaña y no hay luna ni nada. Cuando usted mira por ahí 30 o 40 metros hacia el fondo para pasar la curva, todo es negro. Absolutamente todo es negro, no se ve la vía. Yo cuando voy a cruzar la curva, cuando me voy a ir hacia mano derecha, veo un perro que no le voy a hablar mentiras. Ese perro a mi imaginación en ese entonces tenía por ahí 2 metros o 3, realmente no sé cuántos, por ahí 2 metros o 3, y se me tira de frente, se me tiró de frente y echando candela por la boca. Y yo no, esto no es normal, no es normal. Se me vino ese perro con unas garras que cuando yo le vi las garras, yo empecé a invocar al Señor y yo le dije, hay poder en el nombre de Jesús. No pasó nada, hay poder en el nombre de Jesús, no pasó nada. Hay poder en el nombre de Jesús. La tercera vez que yo dije que hay poder en el nombre de Jesús, es como si hubiera dado una palabra, pues como si fuera algo que ya está, ¿me entiendes? Como por decir, bueno, se calma o se calma. La tercera vez que yo digo hay poder en el nombre de Jesús, se puso el animalito pequeño y yo me doy vuelta y el animalito abajo en la curva, yo lo veo, yo precisamente lo veo cruzando la curva, un perrito pequeñito. La otra sucedió cuando yo me quedé un 31 de diciembre cuidando, porque mi madre y mi padre querían pasar 31 con la hermana. La hermana tiene un bar y una tiendecita abajo en la Candela. Y entonces mi papá me dijo, bueno, quédese acá cuidando y yo le doy 200.000 a la vuelta, listo. Yo me quedé ese 31. No recuerdo bien el 31. Hábleme más fuerte, Joffrey, pero sin pegarse al micrófono, por favor. Listo, sí señor. Yo recuerdo que fue un 31 de diciembre, tipo 11:30 de la noche. Por ahí a las 11:30 de la noche, antes de llegar a Año Nuevo. Hermano, yo veo por ahí 8 almas cargando un ataúd. Y yo dije, no, yo aquí no voy a soportar tanto. Esta será mi última noche acá. Por ahí 8 almas cargando un ataúd. Cuando pasan al frente mío corriendo, pero era corriendo, mejor dicho, a una velocidad, hermano, que uno los ve. Haga de cuenta flash. Así los vi yo, corriendo con un ataúd. No le presté tampoco mucha atención. Me quedé quietecito encima de un tronco. Apagué mi linterna. Y cuando yo apago mi linterna, una bola de fuego rodando desde el morro de las 3 cruces. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.